Bien, en el día de hoy vamos a realizar una nueva entrevista en el marco del proyecto de investigación que tiene que ver con las protestas y la forma de lucha desarrolladas por los docentes y auxiliares en el distrito de Guernica y Presidente Perón durante el menemismo. Bien, primera pregunta. ¿Cómo te llamás? ¿Qué edad tenés? ¿Dónde vivís? Mi nombre es Lagraña Víctor, tengo 52 años, vivo en Longchamp. Muy bien. ¿En qué lugar naciste? ¿Cómo fue tu infancia y adolescencia? ¿Tenés tiempo? Nací en San Martín hasta mediados de los 70, después de la dictadura militar nos mudamos a lo que sería Loma de Zamora, Lavallol, Loma Verde primero, y después nos mudamos a Lavallol y ahí pasé la adolescencia. Muy bien. ¿A qué te dedicas actualmente? Soy docente de Historia y Geografía. Bien. ¿En qué escuela del distrito trabajaste durante la década de 1990? ¿Qué rol desempeñabas? Yo ingresé al sistema educativo a fines de los 90, entre el 98 y 99, y tomé estas escuelas que tengo actualmente, es decir, era la 10 en ese momento, que es en la que estamos ahora, el anexo de la 2, que era la 6 hasta hace poquito más de 2 meses, y lo que es Las Lomas, la escuela media 1 y la escuela técnica. Muy bien. ¿Cómo viviste el proceso de aplicación de las medidas de flexibilización laboral en el contexto de tu trabajo? Ahí se nos complicó. A ver, yo venía primero como estudiante en el profesorado que estaba en el Instituto 41, ya habíamos recibido las noticias de cómo venía la Ley Federal de Educación, que significaba prácticamente la privatización de todo el sistema educativo, la municipalización primero, y comenzamos a organizarnos los profesorados para luchar contra eso. Después nos sumamos a los docentes que ya estaban con su propia lucha, y después cuando ya ingresé como docente me sumé a lo que sería el movimiento del sindicato y todo eso. Muy bien. Entonces, profundizando un poco más la pregunta de recién. ¿Participabas de algún sindicato en particular por aquella época? ¿En cuál? En un principio empezamos como autoconvocados, porque ni SUTEBA ni ninguno de los sindicatos estaban, nos sentíamos que nos representaran, en definitiva. Porque las consignas tenían que ver con el tema salarial y nosotros íbamos más allá, es decir, el tema de la municipalización significaba el cierre de escuelas, la precarización laboral, la extensión de la obligatoriedad y todo eso también significaba precarización, que es lo que está pasando ahora de hecho. Y eso se inició en ese momento, es decir, en un punto frenamos parte de la ley federal, pero otra parte yo considero que el día de hoy se está aplicando a pleno con la anuencia de los sindicatos. Muy bien. ¿Qué recordás sobre las protestas realizadas durante esos años? ¿Cómo se desarrollaron? Nosotros organizamos lo que sería autoconvocados, docentes autoconvocados, es decir, por un lado estábamos quienes ya estábamos dentro de los sindicatos y después como no nos sentíamos representados nos agrupamos con otros docentes que quizás no estaban en nuestro propio sindicato o no estaban directamente en ningún sindicato y empezamos a organizar parte de lo que sería autoconvocado, que como no tiene ninguna formalidad ni nada por el estilo, éramos gente que íbamos y veníamos todo el tiempo. Si bien había un grupo coercitivo que éramos un grupo de 10 docentes más o menos que estábamos todo el tiempo y hacíamos volanteadas, hacíamos consignas en las estaciones, en los semáforos, en la plaza del distrito, acá en Presidente Perón, y asambleas en las escuelas constantemente. Comenzamos con las asambleas dentro de las escuelas, lo que también molestó mucho al municipio, ¿no? Y le reclamábamos al municipio que participara por el hecho de que, bueno, si se municipalizaba era más costo para el municipio y no había cómo sostenerlo. Entonces pedíamos el apoyo directo de ellos para luchar contra lo que se proponía en provincia. Bien. ¿Recordás puntualmente las consignas de reclamo de aquel momento? Bueno, eliminar lo que sería la municipalización, que se eliminara, no a la municipalización y no a la precarización laboral, es decir, que era
pasar a manos de los municipios que no iban a poder pagar los sueldos, porque ya sabía que la crisis económica era inmensa. A fines de los 90, el menemismo estaba dejando una bomba muy parecida a la actual. Lo que pasa es que Menem tardó 10 años en implementar eso y lo hizo en 4 años, el actual gobierno, ¿no? Pero ya se veía toda esta situación que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que gran parte incluso el mismo peronismo estaba dentro de todo ese fárrago de cosas, y si bien eran opositores a Menem, acompañaron las medidas de Menem. Entonces tanto el radicalismo como el peronismo querían llevar adelante lo que les pedía el Fondo Monetario, las Naciones Unidas y todo eso, que en definitiva, si uno se pone a mirarla hoy en retrospectiva y se pone a analizarla en la actualidad, es en definitiva lo que les molestó de nuestro sistema educativo, es decir, tratar de precarizarlo, eliminarlo para que no se genere conciencia política y social. Que para eso había que eliminar de dónde salían las ideas, que eran las escuelas. Entonces, básicamente, como eso eran los pedidos del Fondo Monetario y todo eso, se trataba de cumplir con eso a rajatabla. Bien. Las medidas de lucha que se adoptaron en esa época, ¿nos puedes contar un poco más sobre eso? Mira, las medidas fueron varias. Primero lo que te decía, es decir, hacer asambleas en las escuelas, charlar con los papás, hablar con los alumnos más grandes, tratar de movilizar los centros de estudiantes. Todo eso se hizo al mismo tiempo que se hicieron en los terciarios. Nosotros llegamos a nuclear 10 terciarios de la provincia de Buenos Aires y llegamos a movilizar a los terciarios a la universidad. Que quizás sea eso lo que no se veía ahora en este contexto, que no hay movilización ni de secundarios ni de terciarios, que en ese momento sí había, porque había una conciencia política más amplia. A la par de eso hacíamos volanteadas, preparábamos nuestros propios volantes, los papás hacían pancartas acá en las escuelas, se colgaban fuera de las escuelas, hacíamos volanteadas en los semáforos de las rutas, no es que cortábamos las rutas, sino que se hacía cada escuela en su barrio, en la ruta que tuviera a mano, hacía volanteadas con los chicos y con los papás. Entonces todo esto molestaba a cada distrito y molestaba a la provincia, entonces todo esto llamaba la atención totalmente. Eso es algo que se dejó de hacer en este periodo. Bien. ¿Te acordás de alguna anécdota ocurrida en las movilizaciones o protestas desarrolladas? Anécdotas. Y que nos persiguieron del municipio, nos mandaron a los policías de tránsito para que tuvieran a los profesores que tuvieran autos y todo eso. Un par de compañeros terminaron presos, el profesor Braco en su momento. La esposa Karina había perdido el hijo, es decir, tuvimos una serie de secuencias bastante violentas. A la par de eso, nosotros nos organizamos también y fuimos a los medios. En ese momento fuimos al entonces Jorge Lanata, que no es el Jorge Lanata actual, en el programa que tenía el día D, y presentamos nuestro reclamo ahí. Y él se prestó para eso, nos dio el espacio y creo que fue uno de los primeros que comenzó a visorar todo el conflicto y quién estaba detrás de todo ese conflicto, que era el mismo Clarín, con el que hoy trabaja, ¿no? Al que hoy sirve, digamos. Pero ese Jorge Lanata nos dio un lugar y bueno, es una de esas anécdotas. Y la otra era que nos organizábamos solos y íbamos a las movilizaciones como podíamos. Estaba el sindicato por su parte y nosotros que íbamos como podíamos y cada quien se arreglaba como podía para tratar de llegar a las movilizaciones. Entonces, íbamos todos apelotonados en cochecitos chiquitos, 6, 7 en un auto chico. Yo tenía un Citroën en ese momento y íbamos 7, 8, todos juntos. Y bueno, se movilizaba como se podía. Bien, en este relato que nos vas contando sobre el autoconvocamiento de los docentes, ¿qué reflexión nos puedes dar sobre justamente la autoconvocación ahora a la luz de los años que ya han pasado? Si te pareció correcto la forma de accionar ese momento, si tenés algo que replantearte o considerás que lo que se hizo en ese momento era todo lo que se pudo hacer. Lo que pasa es que por un lado estamos en una situación diferente hoy. Los sindicatos se han afianzado. Por el otro lado, la amenaza del gobierno de intervenir en las escuelas si hacíamos asambleas también tiró en contra de todo eso. Muchos compañeros que votaron al actual gobierno
creyendo las mentiras que decían los medios o por lo menos tomando distancia con respecto al gobierno anterior y no viendo bien muchas cosas, hizo que nos dividiéramos nosotros mismos. Por el otro lado, la autoconvocatoria surge de por sí, va a surgir siempre en tanto y en cuanto los representantes no nos representan. Si el sindicato no hace lo que queremos o los políticos de turno no escuchan lo que pedimos, la gente va a tratar de organizarse por su cuenta, que es lo que pasó en ese momento. Hay algo que no te comenté, en esas movilizaciones también se sumaron los MTD de aquel momento, las distintas agrupaciones sindicales que iban cayendo, los ferroviarios, distintos gremios transportistas, todos iban sumándose a la movilización. Y de los MTD, siempre me acuerdo la movilización que hicimos acá en el municipio, donde se sumaron varios y bueno, desgraciadamente desde mi punto de vista, marcaron a los chicos Acoustic y a Santillán y que después fueron asesinados en Avellaneda, ¿no? Porque sabían a quiénes buscaban y no buscaban a cualquier referente, sino que los mataron a ellos puntualmente porque eran referentes de la zona. Estaban organizando a los desocupados de acá de la zona y no estaban. Tengamos en cuenta que en este caso Presidente Perón o Almirante Brown son referentes del peronismo y en aquel momento del dualdismo y del menemismo. Son bases políticas importantes, bases políticas y económicas importantes. Entonces, ganar este distrito para ellos y mantenerlo era a palo y fuego si era necesario. Así que bueno, así lo hicieron, desgraciadamente, ¿no? Y hoy en día sería el problema que tenemos que no nos podemos hacer una asamblea en las escuelas porque está prohibido. Y muchos de los compañeros en sí empezaron a tener miedo por cómo el gobierno actuó en contra de aquellos que trataron de movilizarse o hacer algo si era fuera del sindicato. Entonces no se movilizó por ese lado. Por mi parte yo me he retirado bastante del movimiento sindical, no he hecho mucho y me he dedicado a mi familia, a mis cuestiones, y por cuestiones personales. Más que nada. Y el autoconvocado es eso, un movimiento que surge en el momento, es espontáneo, se organiza en ese momento y después si se le da algún marco de referencia y todo eso, termina de ser autoconvocado y pasa a transformarse en un sindicato o en lo que sea. En aquel momento se nos había ofrecido organizar otro sindicato, se nos ofrecía el efectivo, todo eso, pero nosotros dijimos que no en ese momento, estábamos en ese movimiento. Así que bueno, eso es lo que puedo referir. Bien, recién en la respuesta anterior nos comentabas de que en ese momento hubo algún tipo de alianzas o conexiones con movimientos sociales y con agrupaciones sindicales. ¿Nos puedes profundizar un poco más sobre este punto, sobre si hubo alguna agrupación sindical en especial con la que se agruparon o algún movimiento social específico que tuvo una participación destacada? No, muchos de los gremios que comenzaron a movilizarse son los que estaban recibiendo el impacto directo de la desocupación. Es decir, el menemismo, vuelvo a decirte, lo que pasa hoy en estos últimos 4 años de cierre de 7 empresas diarias, bueno, en el menemismo pasó, pero la diferencia es que les pusieron doble indemnización a la gente. Entonces mucha gente estaba contenta en un primer momento, a pesar de que se quedaba sin trabajo, de recibir una doble indemnización. Muchos trabajadores nunca iban a ver 20, 30, 40 sueldos juntos, nunca más en su vida, y pensaban que era mucha plata. Quedaron deslumbrados por el volumen de dinero, pero después cuando se dieron cuenta que es lo que se había puesto de moda en aquel momento, era el parripollo, el paddle, la casa de video y todo eso, cuando se comió la plata, toda esa inversión que comenzaron a hacer, se comenzaron a caer, recién se dieron cuenta que estaban afuera. Pero trataron de organizarse y esos son los que nos unimos, los que estábamos excluidos de todo tipo de protestas. Es decir, en ese caso, el desocupado no tiene sindicato a quien recurrir. Entonces organiza movimientos, ahí surgieron los movimientos desocupados, para tratar de hacerse ver, hacerse escuchar. La única manera que tiene aquel que no tiene un sindicato, no tiene un empleo, no tiene algo que lo abarque, es cortando la ruta. Eso se vio en ese momento. Y esos son los que se acercaron a los movimientos docentes, que fueron la pantalla para algo más grande que venía atrás.
Entonces hay distintos, hubo textiles, hubo ferroviarios, hubo desocupados de distintos tipos y tenores, es decir, el hambre en los 90 fue profundísimo. La diferencia con el hoy es que el hambre todavía no se siente, y el gobierno actual entendió que si sacaba los planes, esa hambre se iba a ver inmediatamente, entonces sostuvo los planes. Ese paliativo que se organizó en el 2000 en adelante con el gobierno de Kirchner, se sostuvo en el tiempo, porque si no se terminaba de caer lo único que sostiene el sistema social actual. Bien, entonces a partir de tu relato se puede inferir que no hubo, por parte de los movimientos de autoconvocados de Guernica de ese momento, conexiones fuertes con el SUTEBA o con el ATE local, como gremio. Hubo conexiones, no hubo conexiones formales, no formamos parte de la dirigencia, no. Desde ese lugar no nos incluimos dentro del movimiento sindical, que a lo mejor era lo que había que hacer como paso siguiente para organizar la lucha, pero no lo hicimos, y eso en todo caso es un error nuestro. Pero vuelvo a decirte, es una apreciación personal, y yo me aboqué a mi familia, que la estaba dejando muy de lado, más que nada viendo las represiones, las muertes y todo eso. Puse por delante a mis hijos y opté por esa situación. Bien, con respecto a este punto, estas conexiones formales que no se pudieron dar, ¿era porque hubo una disputa, una ruptura entre los modelos sindicales desarrollados por ATE y SUTEBA en ese momento como nucleadores de los docentes y los auxiliares con este movimiento de autoconvocados, o fue por otro tipo de factores? A ver, ni SUTEBA ni ATE sufrieron merma alguna con nuestra movilización, no, porque tampoco era nuestro, por lo menos acá no era nuestro objetivo dividir a SUTEBA, como te decía, nos ofrecieron hacer un sindicato aparte, nos ofrecían efectivo, y no lo quisimos hacer porque no era la idea dividir a ATE ni SUTEBA, no era esa la idea. La idea era que se despierten y comiencen a movilizarse con nosotros. Muchas veces, por ejemplo, en Almirante Brown, nosotros lo organizamos, movilizaciones con muchas de las escuelas, qué sé yo, y cuando ya estaba todo organizado, venía SUTEBA y ponía la bandera adelante. Es decir, es como que desde ese lugar uno no... es decir, cuando uno ya estaba en la calle, venía SUTEBA y ponía la bandera adelante, pero no es que ellos lo organizaran, porque había más bien un temor de parte de SUTEBA de unas represalias. Pero bueno, nosotros no es que quisimos romper, no fue la idea. En todo caso, lo que no hicimos fue plantear la pelea dentro de SUTEBA para tomar SUTEBA, en todo caso, si se diera el caso, y hacernos nosotros dirigentes de ese gremio. Pero no se dio. Bien. ¿Qué enseñanza te quedó de aquel periodo de lucha y resistencia en los 90 que nos puedas aportar a partir desde el hoy, desde la actualidad? Lo que te decía, es decir, la gente tiene que entender que lo que es política, llámese como se llame quien gobierna, y gobierne el sector que gobierne, decide sobre nuestra vida. Y es algo que no tomamos en cuenta. Es decir, la gente tiene que entender que la palabra política no es una mala palabra, sino que es una sociedad en la que vivimos y esa política la organiza, si no sería algo anárquico. Ahora, en esa política estamos nosotros. Nos guste o no nos guste, sea de un partido o sea de otro. Lo que hay que terminar de entender es que tenemos que participar de esa política, y la manera de participar es estar en las calles, armar asambleas, tomarlos, la sociedad de fomento, participar desde ella y organizar. Desde el pedido de una lamparita en la calle, que se mejore la escuela, o que haya una salita en el barrio, o que haya seguridad en el barrio. Todo eso es política, pero no tiene por qué ser partidario, tiene que ser algo necesario para el barrio. Ahora, si cada barrio se organizara, habría un eje donde los dirigentes no van a poder salir, pero si nosotros dejamos que los dirigentes hagan lo que quieran, terminamos en esto. Los dirigentes hicieron y hacen lo que ellos quieren y nosotros quedamos fuera de esa lógica. Nosotros somos los que pagamos todo lo que ellos hacen, nos guste o no nos guste. Vos estarás de acuerdo con el gobierno anterior o con el actual, pero somos los que pagamos todo lo que ellos hacen. Si lo hacen bien, lo favorecen, y si lo hacen mal, lo pagamos. Es decir, es así de simple y así de lógico. Ahora,
si dejamos que los políticos como representantes hagan lo que quieran y nosotros no vigilamos su accionar, estamos mal. Por el otro lado, tenemos que replantearnos, que eso viene desde aquel momento, porque no hay ni de la época de Menem, ni de la anterior, ni de la dictadura militar, ni de la época de Kirchner y el actual gobierno, no hay ningún poder que haya puesto en la cárcel a aquellos que han delinquido, y ya sabemos que han delinquido, un Cavallo, un Martínez de Hoz, han atentado contra la República, contra la sociedad argentina económicamente. Se han aliado a potencias extranjeras en contra de nuestro propio país. Por eso marcaba eso, de que el FMI que lo que quería era desarmar, desarticular la educación, que lo está logrando, desgraciadamente, con la anuencia de muchos de los sindicatos. Y el tema es que esa desarticulación corresponde a no tener conciencia política, no tener conciencia histórica. Al deshistorizar a la sociedad, al no darle contenido político real, tenés gente que simplemente hace lo que se le dice. Son corderos. Ahora, si vos tenés conciencia política y tenés conciencia histórica, no van a hacer con vos lo que quieran. Ahora, esta gente que hizo todo eso y que se organizó con otras potencias para atentar contra la economía y la sociedad argentina, están libres. ¿Por qué están libres? Porque los poderes judiciales lo permiten. ¿Por qué lo permiten? Porque son parte del mismo sistema. Entonces lo que hay que revisar es el sistema judicial y el sistema político en su conjunto. Pero eso, ellos no lo van a querer hacer. Lo tenemos que hacer nosotros, como parte de esa sociedad. Lo tenemos que reclamar nosotros. Entonces lo que habría que hacer es organizarse, juntarse y comenzar a plantearlo. Bien. Desde el hoy, ¿qué importancia tenía la escuela pública como espacio de lucha y resistencia en Guernica durante los años 90? Creo que era el único espacio de lucha y de resistencia. Guernica, al igual que muchos distritos, Guernica es como forma de empleo tiene el Estado. No existe otro tipo de empleo. Entonces, la escuela pública es la única que formalmente está organizada. Y como un núcleo de resistencia es la única que contiene a la sociedad en su conjunto. Es decir, todos los problemas que existen en el barrio vienen de la escuela y la escuela trata de resolverlo o lo manda a donde deberían resolverlo. Entonces, la escuela se ha transformado en contenedor de la sociedad. Desgraciadamente no tenemos ni las herramientas intelectuales, ni las herramientas físicas, ni las posibles herramientas psicológicas para solucionar eso, y mucho menos las políticas. Es decir, la política es la que decide si esto se soluciona o no. Bien, finalmente, para finalizar la entrevista, ¿de qué forma crees que los auxiliares y los docentes pueden construir una escuela pública más democrática, inclusiva y de calidad? Es muy grande la pregunta. Primero, creo que habría que organizar asambleas sí, en las escuelas y charlar entre todos los docentes con respecto a qué escuela queremos. Muchos docentes, desgraciadamente, muchos políticos, muchos jueces, hablan de que defienden a la educación pública pero mandan a sus hijos a escuelas privadas. Entonces me parece que es una contradicción en sí misma. Si yo defiendo a mi escuela pública, yo tengo que mandar a mis hijos a la escuela pública, que es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque la plata que tendría que estar en la escuela pública está en la privada. Los subsidios que el Estado aporta a las escuelas privadas son los subsidios que tendría que estar acá. Los aportes a las escuelas públicas, si no están. Ese dinero que se paga en miles de pesos a una empresa privada que se embolsa al dueño de una escuela, sería mucho más redituable si estuvieran acá en la escuela pública. Podríamos hacer miles de cosas más. Ni siquiera con la misma cuota, con una décima de cuota de eso. Al mismo tiempo, no solamente es el dinero, sino que al mismo tiempo, al tener a mi hijo en la escuela pública, yo voy a exigir calidad educativa. Ahora, si mi hijo está en una escuela privada, yo no exijo, le doy a los pibes lo que puedo, como puedo, y si no aprenden no me importa. Y ese es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Ahora, si los docentes, los médicos, los jueces, los políticos tuvieran a sus hijos en la escuela pública, ahí habría dinero, porque ellos se asegurarían de que
pusieron el dinero necesario para que la escuela pública funcione como corresponde. Ahí incluyo a los auxiliares, a los docentes y por supuesto a todos los políticos de turno. Muy bien, muchísimas gracias por haber participado en la entrevista. Un gusto.